El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Nuestro programa es basado en la Palabra de Dios y queremos enviar un mensaje de lo que Dios tiene en su corazón para cada uno de nosotros. En esta oportunidad, el pastor Jonathan Gutiérrez nos comparte un tema el cual ha titulado Dios, el dueño de todo. Quédese con nosotros. Hay muchas formas de leer la Biblia, las Escrituras. Hay diferentes métodos de cómo leerles, van desde lo más sencillo hasta estudios teológicos más completos y complejos. Yo quisiera enseñarte y guiarte en una forma de lectura que a mí me sirve muchísimo para hacer mis devocionales o para tener mi relación con Dios. A esto yo le llamo las 3A. Las 3A. ¿De qué se trata? Alaba, admite y anhela. Esta es la forma en que podemos leer las Escrituras. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 21, el verso 33 en adelante, nos habla de una parábola, una historia que cuenta Jesús. Esta versión, la Biblia de las Américas, lo llama la parábola de los labradores malvados. Entonces acuérdate, las 3A. Alaba. En alaba nos vamos a hacer dos preguntas y le vamos a preguntar esto al texto. En alaba nos preguntamos, ¿quién es Dios y por qué debería alabarle o adorarle? Cuando vamos a las Escrituras, al texto, tú ves, dice Jesús, escuchen la parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Continúa el texto. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Dice el verso 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Una pregunta. El texto responde. Ellos, los que estaban escuchando la parábola, respondieron. Llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leyeron las Escrituras y continúa el texto. Pero quedémonos allí. Mira, alaba. ¿Quién es Dios según este texto? Es la pregunta que tú tienes que hacerte. Y si tú lees el texto, puedes ver que definitivamente Él es el dueño de la viña. Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos y somos. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y si hay una razón del por qué debemos alabarle, sería por esto. Porque Él es el dueño y creador de todo. ¿Qué más nos dice el pasaje de quién es Dios? Si tú ves el pasaje, por ejemplo, tú ves de que Dios es un Dios paciente. Mira que les envió 2 o 3 siervos para tratar de convencerlos de que todo es y le pertenece al dueño de la viña. Entonces, ¿quién es Dios? Podemos hablar acá de que Dios es un Dios amoroso.
misericordioso. Pero al final dice, cuando los malvados labradores se quisieron adueñar, por no decir robar lo que a Dios le pertenece, Dios también trajo juicio. Así que vemos un Dios creador, un Dios misericordioso y también un Dios justo que hace justicia. Un llamado a la libertad. Cuenta la historia que en el año 1863 entró en vigencia la abolición de la esclavitud firmada por el presidente Abraham Lincoln en los Estados Unidos. Pero a pesar de esto, mucho tiempo después, todavía se encontraban personas que se creían esclavos porque sus amos no les habían permitido, o mejor, habían tenido cuidado de que no conocieran la noticia para poder seguir explotándolos y teniéndolos como esclavos en sus plantaciones. A pesar del tiempo que pasó, muchos años después fue que esta ley se estableció en todos los Estados Unidos y todos los esclavos supieron de aquella ley porque empezó a regarse la noticia y a salir por todas partes que eran libres de esclavitud. El presidente Abraham Lincoln mandó a los funcionarios estatales a colocar en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las veredas y en todos los lugares el edicto donde decía que todos los esclavos eran libres desde el año 1863. Allí muchos hombres adquirieron la libertad y se mantuvieron libres. Otros murieron siendo esclavizados a pesar de que la ley decía que ya habían adquirido la libertad. Muchas veces sucede con nosotros. Jesucristo vino para traer libertad a los cautivos, dice la palabra, vista a los ciegos y oído a los sordos. Pero muchas veces la misma persona se enceguece para no conocer la verdad, o se ensordece, o son ensordecidos por las situaciones, o muchas veces porque les han engañado, les han mentido y no permiten, como aquellos dueños de esclavos, que conozcan la verdadera o el verdadero propósito de la venida de Cristo a la tierra. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1 dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Tal vez, como dijeron algunos judíos, no hemos sido esclavos de nadie, pero sí muchas veces estamos esclavizados por el alcohol, por las drogas o por el pecado, cualquiera que sea la denominación del pecado. Entonces, sepamos que a través de Jesucristo podemos adquirir esa libertad en la cual Él nos ha llamado a vivir. Reflexionemos. Alaba, admite y anhela. En admite, las dos preguntas que nos vamos a hacer según el pasaje es ¿quiénes somos nosotros y de qué debemos arrepentirnos? Vamos al pasaje. ¿Quiénes somos nosotros según el texto? Para Jesús, podríamos ser nosotros los labradores a quien Dios nos dio el encargo, a quien Dios nos delegó ciertas funciones, cierta administración. Aquí podríamos pensar qué cosas Dios nos ha dado para administrar. Por ejemplo, los que son padres de familia, Dios les dio sus hijos. Los hijos son prestados, decía mi nona, dicen acá en Santander, mi abuela. Dios te dio una empresa, Dios te dio una esposa, Dios te dio un esposo, Dios te dio una carrera profesional, Dios te ha dado una estabilidad económica, Dios te ha dado la salud, Dios te ha dado tu cuerpo, estás completo, Dios te ha dado el tiempo. ¿Qué cosas Dios te ha dado como un regalo? Lo que el pasaje nos dice, ¿quiénes somos? Somos personas que administramos las bendiciones de Dios. Pero aún así es todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece al Creador de los cielos y la tierra. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene la segunda pregunta. ¿De qué debemos arrepentirnos? Y creo que esa es la pregunta más tediosa,
o que quizás queremos evitar, porque nos confronta muchísimo, porque aquí Dios viene a reclamar lo que le pertenece, de tal forma de que nuestra vida no la podemos seguir viviendo como si todo fuera de nosotros, como si los grandes logros que tuvimos fueron por nuestra fuerza, o por nuestra inteligencia, o por nuestra técnica, o porque nos esforzamos. No, aquí el pensamiento cristiano nos dice que nada de lo que hemos logrado ha sido por nuestra fuerza. Todo ha sido un regalo de Dios. Todos estos años que tú has vivido, si miras hacia atrás, todo lo que has conseguido, definitivamente es Dios quien te ha dado toda esta viña. Pero va a llegar un momento donde Dios va a pedir cuentas y decir, ¿qué pasó con esto que te di? ¿Qué pasó con esta carrera? ¿Cómo lo usaste? ¿Lo usaste para ti mismo o lo usaste para la gloria de Dios? Va a llegar cuentas y ahí está nuestro problema. Cuando Dios viene a reclamarnos lo que le pertenece a Él. ¿De qué debemos arrepentirnos? Yo creo que tomando yo la iniciativa de que debo arrepentirme de que Dios me ha dado talentos, de que Dios me ha dado familia, que Dios me ha dado tiempo, que Dios me ha dado amigos y quizás no lo he sabido aprovechar bien y no le he podido sacar el 100% de todo lo que Dios me ha dado en respuesta a Él. Y a veces matamos, a veces insultamos. Para la Biblia, insultar a alguien es matarlo. Aquellas personas que nos recuerdan de que nada nos pertenece. Puede ser tu mamá que te recuerda de que estás desperdiciando tu tiempo en el celular, en tus juegos, y te dice, hey, haz otras cosas, y te enojas con ella porque ella te está recordando de que el tiempo no te pertenece, de que lo estás usando mal. O aquellas personas que nos recuerdan que nuestro dinero, nuestro recurso no es nuestro. Y a veces nos enojamos porque nos afectan el presupuesto, pero es que lo he ganado. Y nos enojamos con aquellas personas que quieren dañar nuestros planes, nuestros tiempos, porque nos recuerdan de que nada es nuestro. Así que nos debemos arrepentir de que muchas veces no le damos el lugar y la gloria a lo que Dios le pertenece. Finalmente, la tercera pregunta es, acuérdate, alaba, admite, anhela. Y la tercera pregunta de anhela es, ¿qué de todo lo que has hablado y de todo lo que has preguntado y reflexionado, cómo podrías alabar o adorar o anhelar, orar a Dios? Es decir, ¿qué peticiones le puedes orar a Dios? En este caso, si tú miras el texto, creo que con todo esto tú le puedes decir, Señor, reconozco que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Reconozco de que todo lo que tengo, familia, recursos, profesión, todo te pertenece. Y de que de alguna otra forma no te he dado respuesta y no he respondido de igual manera a tu amor, a tu misericordia en mi vida. Y que debo aprovechar más todos estos recursos que tú me has dado para darte gloria a ti. Finalmente, hablamos de que Dios, este dueño de la viña, envió a su Hijo único para salvarnos, a recordarnos de que todo le pertenece a Él. Él es su Hijo. Él fue enviado hace más de 2000 años. ¿Y qué hicimos con Él? ¿Lo matamos o lo abrazamos o lo adoramos? Creo que la invitación es adorarle y reconocer de que todo le pertenece a Dios. Con el tema que nos comparte el pastor Jonathan Gutiérrez, vemos cómo allí en la palabra habla que Dios fue el que construyó la viña, la cercó y le dio a labradores, pero los labradores eran malvados y envió para cobrar lo de las cosechas y los mataron y luego mandó otros y luego mandó a su Hijo. Todo esto habla una tipología de Jesucristo. Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño del reino y envió a muchos a predicar del reino. Pero al final, cuando no escucharon a los profetas ni escucharon a los que les predicaban, dice que mandó a su Hijo para traer salvación, para traer vida, y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Jesucristo es símbolo del propósito de Dios para nosotros, pero no solamente murió, sino que también resucitó y tiene vida eterna para todos los que creamos y confiemos en Él, y para darnos la viña que muchos desecharon y que muchos no quisieron, pero que cuando la aceptamos, Dios nos la entregará
para gloria de su nombre. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes lo he titulado Jesús, dador de vida. Quédese con nosotros. Cuando entendemos el propósito del amor de Dios hacia nosotros, que lo dice la misma palabra, cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, pero también nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es dador de vida. Él venció la muerte y resucitó para darnos la oportunidad a nosotros de tener una vida nueva. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra que nació en Belén, se crió en Nazaret y vivió en toda Israel, caminando por los pueblos, por las veredas, por los lugares y aún caminando en otros lugares que no eran del pueblo de Israel. Pero siempre llevaba un mensaje de vida, un mensaje de sanidad, un mensaje milagroso que hacía que la gente recibiera más de lo que le pedían. Y esto sucedió en una oportunidad cuando Jesús se dirigía a un poblado llamado Naín. Y él caminaba hacia allí y mucha gente iba con él. Era siempre cuando Jesús caminaba por los senderos y por los caminos de Israel, de todos los pueblos, mucha gente le seguía. Era como una procesión, podemos decir. La procesión de la vida, que va caminando, que va llevando vida, que va llevando sanidad. Y cuando él caminaba por los territorios y por las calles, muchos lo llamaban para recibir sanidad. Pero también él veía el corazón de aquella persona que necesitaba un milagro y él obraba por amor a esas personas y por el amor del Padre manifestado en él para cada uno de nosotros. En el capítulo 7, versículo 11 dice la palabra: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Como les decía, siempre que Jesús caminaba en los pueblos, por las veredas, por las calles, siempre una gran multitud iba con él. Y como les decía, parecía una procesión, pero era la procesión de la vida. E iba a una ciudad llamada Naín, y allí sucedió algo. Había otra procesión que venía también, pero venía una procesión con un difunto, con un muerto. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces vemos que Jesús, cuando va llegando a las puertas de la ciudad, se da cuenta de otra procesión que viene, la procesión de la muerte. Se encontraron allí, en la puerta de la ciudad, la Jesús con esa procesión de vida y la viuda con esa procesión de muerte porque su hijo había muerto. Una mujer que ya conocía y había experimentado qué era sepultar a alguien, porque la palabra nos dice que era viuda. Entonces, ella ya conocía lo que eran los dolores de experimentar la pérdida de un ser querido. Había perdido a su esposo y ahora su único hijo también moría. Esta mujer se sentía tal vez desolada. Recordemos que en aquellos tiempos las mujeres no podían trabajar fuera de su hogar, no tenían la libertad de hacerlo, y mucho menos en aquel lugar del Oriente, donde las mujeres no eran tenidas en cuenta. Entonces, la mujer había perdido a su esposo y ahora perdía a su hijo, quedaba viuda, sola y desamparada,
porque no tenía un hombre que la respaldara, que la representara. Y Jesús conoció y vio en aquella mujer su dolor, sus lágrimas, pero también su necesidad. Dios es más grande. Cuenta una historia que posiblemente sea una ficción de San Agustín, el gran padre o teólogo de la iglesia de los primeros siglos. Y San Agustín, todos conocemos el legado de San Agustín, todo su conocimiento y el aporte que le dio a todo el pensamiento cristiano. Dice que él estaba en la playa y estaba haciendo como un huequito y está entrándose el agua del mar a este hueco. Y dice, no se sabe si es cierto, que un niño pequeño le dice a San Agustín, para ese entonces San Agustín no es que tuviera sus afectos religiosos, más bien era una persona que no creía mucho en todo este pensamiento cristiano de la época, algo así como un agnóstico o posiblemente un ateo, no sé. Y el caso es de que él no podía comprender a Dios y entonces rechazaba a Dios absolutamente. Resulta que cuando se estaba llenando el hueco con el agua y él tratando como de llenar este hueco de la arena, un niño se le acerca y le dice, ¿tú crees de que en este huequito te puede caer todo el agua del océano? Es lo que tú estás pensando hacer con Dios. En ese pequeño hueco de tu cerebro, de tu cabeza, ¿quieres meter a Dios tan grande? Es imposible meter a Dios en un pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que todo lo que conocemos y sabemos. ¿Qué con esto? De que a veces nos discutimos o nos enojamos con Dios de por qué Él permite ciertas cosas, de por qué Él reclama ciertas cosas que le pertenecen y discutimos. Pero a fin de cuentas, el texto de Mateo 23 nos dice, Él es el dueño de la viña, Él es el hacendado, Él con su viña puede hacer lo que quiera, Él es Dios, es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios que es soberano y Él verá si sale o si entra, Él verá qué hace. Y no podemos meter a Dios en una caja y que Él haga lo que nosotros queramos como si fuera un ídolo. No, Dios no se somete a nuestros querer o a nuestras pretensiones. Más bien nosotros nos sometemos a los planes perfectos de Dios. Él es nuestro Dios y Padre, Él es el que controla todas las cosas. Dios es más grande que todo. Reflexionemos. Cada vez que la palabra nos habla del Señor Jesús yendo a un lugar, Él no iba solamente por casualidad, solamente por ir de paseo, Él iba siempre con un propósito en su corazón. Él conocía, Él sabía qué había pasado, Él sabía qué estaba aconteciendo en ese lugar. Y cuando llega en el justo momento donde llevan a sepultar a aquel muchacho. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y cuando el Señor la vio, a la mamá de aquel muchacho, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Vemos que Jesús conocía el dolor de aquella madre. Tal vez Él sabía que aquella mujer ya no tenía esperanza. Aquella mujer ya no tenía un hombre a su lado para respaldarla, para sostenerla, para bendecirla. Y Jesús se acerca a la mujer primero que todo. Él se acerca a nuestro dolor. Él se acerca a nuestra necesidad. Y le dice a la mujer, no llores. Cuando Jesús dice no llores, le está diciendo confía en mí. Confía en mí. Muchas veces hemos escuchado a la gente, en Dios confío, y se vuelve casi que una repetición, pero no sale del corazón, sale solo de la boca. Y el Señor dice muchas veces con su boca, me alaban, pero su corazón está lejos. Necesitamos no solamente decirle que el Señor es nuestro ayudador, que Él es el Dios nuestro, que Él es el que nos sostiene, sino también creerlo en nuestro corazón. Y cuando Jesús se le acerca a la mujer, le dice, no llores, pero no se quedó allí. Primero va y consuela
a aquella mujer viuda, aquella mujer que había perdido su hijo. Y luego, dice la palabra del Señor, se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Qué podemos entender acá, amables televidentes? Que muchas veces necesitamos hacer un alto en el camino para poder recibir, para poder adquirir, para poder tener aquello que Dios quiere darnos por medio de Jesús. Necesitamos parar un momento. A veces nuestra carrera en la vida es tan aprisa, a veces vamos tan presurosos en el camino que se nos olvida que Dios es el que nos sostiene, que Dios es el que nos guía, que Dios es nuestro sustento, nuestro protector. Y dice la palabra que Jesús tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y habló al muerto y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Jesús da una orden a aquel difunto, aquella persona que había perdido la vida. No sabemos las circunstancias, si fue una enfermedad, si fue alguna situación, si fue algo hereditario, no sabemos. Pero lo que sabemos es que aquel joven estaba muerto. Y Jesús le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y en el versículo 15, dice la palabra: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús vino como esa procesión de vida a traer vida al difunto. Allí se encuentran esas dos procesiones, la vida y la muerte. Jesús, el dador de vida, y la muerte, aquel joven muerto, aquella necesidad de aquella madre que había perdido a su esposo y ahora a su hijo. Y Jesús viene no solo a consolar cuando le dice no llores, sino también a darle otra oportunidad a aquella mujer por medio de la resurrección de su hijo. Y dice la palabra que el joven se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a aquella madre desesperanzada que volvió a ver a su hijo vivo, que hubo un milagro de vida allí. Pero ¿qué sucede muchas veces? En lugar de glorificar a Dios, la gente se asusta. En el versículo 16 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios no se ha ido, Él sigue en medio de nosotros, trayendo libertad, trayendo sanidad y trayendo vida para todo aquel que en Él cree y le confiesa como su Señor y su Salvador. Cuando nosotros tenemos una necesidad, cualquiera que sea la circunstancia, debemos acudir al dador de vida, aquel que puede transformar las circunstancias y las situaciones y mostrarnos algo diferente, un camino distinto o una vida eterna para nosotros. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por compartir con nosotros esta media hora de reflexiones. Que Dios les bendiga.